Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Me alegra mirar al hermano Pedro Pinto, que viene de la colina, está con nosotros, viene a visitar a su familia y también nos visita. Dios me le bendiga. Y todos, verdad que bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos toda honra, te damos toda alabanza y te damos toda adoración. Pues tú eres el que nunca cambia, Señor. Y quiere que cada día nos asemejemos a ti, mediante el acercarnos a ti por medio de su maravillosa y preciosa palabra. Señor, que nuestras vidas en su gracia sean dignas de misericordia, Señor, para que andemos en el temor a ti, para que andemos, Señor, junto a ti, para que andemos a la luz de tu palabra, en la iluminación de tu santo y maravilloso Espíritu. Le honra mi alma, le adora mi espíritu, todo mi ser le exalta y le engrandece, Señor. Porque es un privilegio, Señor, incomparable, el que podamos pertenecer a tu redimido, el que hagamos parte de tu iglesia, amado Dios. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, mi alma te adora y mi alma te da gracias, amado Dios. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hoy bendícenos a través de esta palabra, Señor, y permite que en nuestros corazones, aunque conocedores de tu palabra, no sean corazones, Señor, como la piedra. Difícil que la palabra penetre, Señor. Sean almas y pensamientos, mentes sensibles, sencillos, para que tu palabra pueda hallar cabida. Te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, porque sé que tú lo harás, pues es promesa de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, con acción de gracias. Amén y amén. Doy gracias al Señor porque en medio de la enfermedad, del dolor, del desvelo, de la soledad, puedo sentirle y puedo saber que está conmigo fortaleciéndome. Doy gracias a Él, porque su palabra es fiel, bendito sea el nombre de Dios. La pastora nos dio un temario sobre la obediencia a la Biblia, indispensable en la vida del creyente. La obediencia a la Biblia, indispensable en la vida del creyente. Yo digo del creyente porque el que no cree tiene su tiempo perdido, pero el que cree se le hace indispensable obedecer la Escritura para recibir el galardón que nos hablaba el himno, la recompensa, el día del Señor, alabado sea su santo nombre. Amén. Nos han hablado que en guardar la palabra obtenemos la victoria. Ojo a eso, indispensable la obediencia en la vida del creyente. Amados hermanos, sencillamente en guardar, obedecer la palabra tenemos la victoria. Yo ese día ahí meditaba cuando se dio este tema, el coro que cantaba mucho el hermano Bernardo Ardila. ¿Quién dijo que no habrá victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria? No, eso no nos da la victoria. Usted puede conocer a Jesús, pero no vivir con Jesús. Nosotros conocimos a Jesús y vivimos con Jesús cuando guardamos su palabra. Y es ella la que nos lleva a la victoria. Pues la Escritura es Cristo revelado en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces dejamos tocar nuestras emociones y creemos que la letra del canto nos va a salvar y nos va a dar la victoria. No, es en guardar, en obedecer la palabra del Señor. Amén. Miramos la importancia de atesorar la palabra. Este mes Dios nos está hablando preciosamente. Sé que anteriormente también, pero quizás por el mes de la Biblia nuestro tema todo es la palabra, la Biblia, alabado sea el nombre del Señor. La importancia de atesorar la palabra en nuestra vida. Y anoche miramos la Biblia única en promesas fieles y verdaderas. La Biblia única en promesas fieles y verdaderas. Por eso, amados hermanos, no debemos quitar nuestra mirada de las Sagradas Escrituras.
Encontré un escrito sobre la Biblia, quizás muchos lo conozcan, pero quise traerlo para leerlo en esta mañana y compartirlo. Dice: muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado, que ya pasó a la historia. Dicen que estaba bien para los tiempos remotos y que contiene algunas páginas históricas de interés, pero que no sirve para hoy, que vivimos en el siglo de las luces, de las transformaciones, y hemos adelantado tanto que los hombres pueden andar perfectamente bien sin la Biblia. Lo mismo sería decir que el sol, que ha brillado tanto tiempo, miles y miles de años, es ya tan viejo que es una cosa atrasada, que no sirve para hoy. O que cuando un hombre construye una casa ya no debe ponerle ventanas desde que hemos descubierto la luz eléctrica. Yo les aconsejo a quienes piensan que la Biblia es demasiado vieja y que está fuera de moda, que no pongan ventanas en sus casas, sino que alumbren a esa con luz eléctrica, ya que lo que buscan es lo novedoso, la Biblia. Este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el alma y guiar los pies. Léela con diligencia y reverencia, con frecuencia y con oración. Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. Nos es dado en esta vida, será abierto en el juicio y será recordado eternamente. Trata del deber más grande, recompensará la labor más excelente y condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido. Y condenará también a todo aquel que malinterpreta su divina enseñanza y su sana doctrina. Que el Señor nos bendiga por medio de esas palabras. Y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 119. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 105 al 112. Salmo 119, versículo 105 al 112. Si nos ponemos de pie no estaría malo para dar lectura a estos 8 versículos con total atención y libertad y con los ojos bien abiertos y sin nada de sueño en nuestro cuerpo. Y leemos en el nombre del Señor Jesús para la honra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la bendición, edificación y santificación de nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi alma. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Pueden ponerse incómodos y vamos a entrar a nuestra enseñanza. Hoy el tema de la palabra es: la palabra es luz y vida en el caminar del temeroso. La palabra es luz y vida en el caminar
del temeroso. ¿Cuántos de ustedes son temerosos? Entonces diga, para mí, mande la mano al pecho, para mí la palabra de Dios es luz y vida. Debo obedecerla para disfrutar de su iluminación. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Tengo como texto base el 105, que todos lo sabemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y pueda y quiera el Señor, hermano, que podamos entender lo que realmente dice este versículo y podamos aplicarlo a nuestra vida. Porque muchos decimos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, pero se anda más en tinieblas que un mismo impío, por la indebida interpretación de la Sagrada Escritura. Decimos, lámpara y la palabra de Dios es mi guía, pero nos guía en nuestros razonamientos, nos guía en nuestros conocimientos, no nos guía la voluntad de Dios, la cual es plasmada en su palabra. El objetivo, comprender que solo mediante el atender y obedecer la palabra del Señor, el creyente obtiene fe y luz que ilumina su transitar por este mundo de oscuridad en pro de llegar a la vida eterna. Comprender que solo mediante el atender y obedecer la palabra del Señor, el creyente, yo no digo el hombre, porque el impío, el incrédulo no obtiene nada. Así lea lo que lea la Escritura. Comprender que solo mediante el atender y obedecer la palabra del Señor, el creyente obtiene fe y luz que ilumina su transitar por este mundo de oscuridad en pro de llegar a la vida eterna. La palabra de Dios es vida y es fundamental para nuestro caminar en la fe del Señor. Me perdone que coloque el pie aquí, ¿oyeron? No miren eso. Bueno, la palabra del Señor es vida y es fundamental para nuestro caminar en la fe del Señor. A través de ella encontramos consuelo, guía y fortaleza en los momentos difíciles. La Biblia también contiene observaciones y correcciones que nos exhortan a obedecer y agradar al Señor nuestro Dios y Hacedor. Además, la Sagrada Escritura es poderosa para transformar nuestras vidas en pro de enseñarnos a vivir en la presencia de Dios, lo cual nos asegura esperanza y propósito tanto terrenal como en la vida eterna o venidera. Nos asegura esperanza y propósitos tanto terrenal como en la vida eterna. Esto lo podemos resumir que la palabra de Dios es el camino hacia la luz, el bien vivir y la verdad. Cuando hablo de la luz, hablo de la vida eterna, guiándonos en nuestras decisiones y mostrándonos el cómo seguir la buena y perfecta voluntad del Señor. Por ello, en el desarrollo de esta enseñanza, vamos a tocar, escudriñar y meditar en algunos textos sobre la acción y función de la palabra de Dios en nuestra vida de temerosos. Vamos a meditar, vamos a estudiar o a escudriñar algunos textos sobre la acción y función de la palabra de Dios en nuestra vida de temerosos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Hoy solo voy a tratar un texto y quizás cada domingo va a ser uno o dos textos. Como les digo, este tiempo que no está enseñando, sino reflexionando en el temario que tenemos de los devocionales, me ha quedado mucho tiempo para reflexionar en las palabras que Dios nos da a través de este púlpito por los diferentes hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Y he mirado que es bonito cuando le sacamos tiempo con detenimiento, con entendimiento, con entrega a un texto o a la palabra de Dios para permitir que la luz que en ella hay pueda iluminar y bendecir nuestra vida para agradar a Dios andando en el contexto de su preciosa voluntad. Pues solo así somos bienaventurados o solo así somos bendecidos, como hace un año les compartía precisamente el Salmo 119. Entonces,
este versículo nos dice que la palabra es lámpara que da luz a nuestro caminar. Y yo quiero que meditemos en esa frase como subtítulo. Yo solamente voy a mirar el versículo, no voy a mirar más puntos, por eso no le digo punto 1 ni punto 2, sino el versículo número 1 que vamos a mirar es el 105 en esta mañana, que la palabra es lámpara que da luz a nuestro caminar. El gran predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, dijo la siguiente frase: la cabeza necesita iluminación, tenga la frase y tenga el texto. La cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan de dirección. La palabra es lámpara que da luz a nuestro caminar. ¿Cuántos de nosotros tenemos en memoria muchos pasajes de la Escritura? Muchos textos que quizás nos favorecieron en un momento. Muchos pasajes o promesas como anoche miramos que en determinada circunstancia nos bendijo. Pero aunque tenemos en nuestra memoria mucha escritura, nuestros pasos andan desviados. Nuestros pies andan sin dirección. Nuestros pies andan sin guía. Por eso me parece encantador traer a colación la frase de este gran predicador Spurgeon: la cabeza necesita iluminación, pero los pies necesitan dirección. Y ambos, ¿dónde los encontramos? Tanto la iluminación como la dirección para nuestro pensar y nuestro caminar, solo en la palabra del Señor. Amén. Meditábamos en lo siguiente y al hacer esta o traer esta referencia, hermano, no vaya a pensar que es que estoy apoyando que el pecado hay que acolitarlo y respaldarlo. No, el Señor reprende al enemigo y en mi mente nunca ha estado eso. Pero estaba meditando frente a este pasaje porque la mayoría de nosotros miramos la Biblia religiosamente, no la miramos espiritualmente, como la guianza y la soberana y perfecta voluntad, decisión de Dios en su grande sabiduría. Entonces miraba en mi mente, hermanos, cuando los hijos de Elí, a ver, hace poquito lo miramos, díganme 4 efectos de los hijos de Elí. Lo miramos en el devocional, muchos de ustedes lo tienen, Elber lo pasa toda la mañana, los enseñó a mal y lo hemos venido mirando. 4 defectos de la vida del sacerdote, el sumo sacerdote Elí. Bueno, desobediente lo encerramos todo, pero 4 defectos de los hijos. Tomaba lo que no les pertenecía del sacrificio a Dios. 1. Eran violadores. En la misma casa de Dios, detrás de la puerta del templo, dice el texto literalmente, conquistaban y usaban a las mujeres. Eran supremamente carnales, inmorales. Tercera, tiene libertad, que vaya al libro y mire, no quiero que lo pasemos por alto. ¿Sabe por qué hago este examen? Porque nosotros somos así ligeros para señalar, pero no tenemos lo que dice la palabra en nuestra mente antes de señalar. Mire, y vuelvo y le digo, con lo que le estoy diciendo no quiere decir que yo apoye, que yo respalde el pecado en la casa de Dios. No. Ahora les trataré de aclarar la posición. ¿Ya encontraron el texto? No les digo cuál porque es que es imposible si lo acabamos de ver.
Ah, léame el texto porque ya. ¿Quién va más exacto al texto que le estoy mencionando? Ahí me está narrando, hermano, qué era lo que le correspondía hacer al sacerdote en el momento del sacrificio. Ay, se robaban las ofrendas. Se robaban las ofrendas. Hemos mencionado cuánto. A ver, dígame, recuérdeme otra vez. ¿Qué eran lo primero que me dijeron? Participaban del sacrificio en lo que no les correspondía y le pertenecía a Dios. Tremendo. Recuerde usted que todo lo que le pertenecía a Dios en el contexto físico, material o espiritual era para honra de Dios, por Él se glorificaba a través de ello. Podemos recordar el pecado de Acán, amados hermanos. ¿Qué pasó y qué sucedió? Eso era anatema. Esto estaban haciendo anatema, la parte que le pertenecía a Dios la tomaban para ellos. Segundo, ¿qué miramos? Mujeriegos, inmorales, violadores. Tercero, menospreciaban la ofrenda de Dios, se robaban la ofrenda. ¿Y otro? Además de hacerlo prohibido por la santa y preciosa palabra de Dios, blasfemaban contra Dios. Nadie que esté en contra de lo que, en obediencia, en desobediencia a lo que la Escritura dice, puede honrar el nombre de Dios. Es un blasfemo por ley. Por lógico es un blasfemo. 4 pecados sobresalientes, abominables, por los cuales la Biblia dice que la ira de Dios se va. Y mire lo que le voy a decir. Dios permitía que ellos siguieran ministrando en el altar. ¿Quién me responde bíblicamente? A pesar de ellos tener esos 4 defectos de los que no menciona la Escritura, más los que no menciona, perdón, la Escritura, ¿Dios les permitía que ellos siguieran ministrando en el altar como sacerdotes? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Dios respalda la impiedad? ¿Que Dios respalda el pecado? Porque es que hoy en día yo puedo pecar, pasar al altar, porque yo le digo a Dios, perdóneme, soy débil, soy imperfecto, yo no quería hacerlo, pero caí. Y se oró y se participó y volvió y lo hizo. Y eso era lo que hacían los hijos de Elí. No estoy hablando en contra de nadie absolutamente. Estoy hablando lo que Dios me puso mientras estudiaba esta palabra. Entonces, ¿por qué seguían ministrando? Les hago la pregunta. ¿Ah? Mire la respuesta que da Gabriel. Porque el sumo sacerdote, que era el padre, permitía que ellos ministraran. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? ¿Cuántos están de acuerdo con ellos? Díganme amén, a lo menos, porque ustedes son temerosos porque no saben de Biblia, no interpretan la Biblia, hacen lo de los loros, dicen lo que escuchan, pero no interpretan la Biblia. Perdone que les hable así, pero lo que les dije al comienzo y la oración es lo que está pasando, y usted tiene que aprender a interpretar la Biblia en la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué seguían ministrando en el altar, siendo tan sagrado y tan santo ello? Bien, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, permitía lo mismo que el hermano. Esa es la respuesta. Ojo a lo que le voy a decir. Porque el Dios santo, el justo, el perfecto y verdadero,
El que es y era el Dios de su pueblo, el Dios del altar, lo permitía. No porque el sumo sacerdote lo permitía, porque Dios lo permitía. Ahora, la segunda pregunta para interpretar eso: ¿por qué lo permitía Dios? ¿Me pueden decir? ¿Por qué lo permitía Dios y para qué lo permitía? Yo les voy a hablar hoy de la lámpara, la Biblia como lámpara y luz a nuestro caminar. ¿Por qué Dios lo permitía y para qué? Porque Dios en todo tiene un tiempo. Dios lo permitía porque ya tenía un día señalado en el cual los iba a juzgar. Póngale cuidado a eso. Por eso la Biblia a usted y a mí nos prohíbe juzgar a la hermana, juzgar al hermano, juzgar al niño, juzgar al joven, juzgar al cucho. Nos lo prohíbe. Porque es que usted ni es santo, ni es perfecto, ni es justo, ni es verdadero. Eso lo dice la Biblia. Por eso no estamos en condición de juzgar ni señalar a nadie. Pero Él sí. Y Él ya tenía un día listo en el cual los iba a enjuiciar y a condenar. Muchas veces le he dicho, a Dios nada lo coge por sorpresa. Él ya está todo planeado, alabado sea el nombre del Señor. Él ya tenía un día. Recuerde cuando llama a Elí, a Samuel, y le habla a Samuel. Él le dice y le descubre que va a suceder tanto con Elí como con sus hijos. Y todavía no había acontecido, pero Dios ya sabía cuándo iba a acontecer. ¿Me estoy haciendo entender? Segundo, ¿para qué lo permitía el Señor o lo permitió? Somos lectores de la Biblia por años, para dar la lección al pueblo que las cosas de Dios son santas, son sagradas, y el altar se debe respetar. El hablar en nombre del Señor tiene que haber temor. El servir a Dios debe haber santidad. Amados hermanos, para honrar el nombre del Señor tenemos que tener todo el respeto hacia Él y a su palabra. No que porque soy el hijo del sacerdote puedo hacer lo que se me dé la gana. No que porque soy el ungido de Dios puedo hacer lo que a mí me parece, cuando estoy contradiciendo la ley de Dios. Por eso y para eso. Nosotros vemos a un hermano que cayó en determinada debilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Juzgarlo de una vez. Y según nuestra mente no puede, no debe, etcétera, etcétera. Hay una sartalera de cosas con las cuales sacamos pecho, como allí el que estaba orando: Señor, yo te doy gracias porque yo sí soy esto y esto, y no como ese tonto idiota que se humilla ya todos los días. La cadena que nosotros damos de sentencia contra una persona que falla es inmensa. Cuando no nos damos cuenta que la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Medita en usted, porque usted también puede caer. Porque usted no está seguro. Mientras estemos en esta carne no estamos seguros de nada. ¿Qué nos dice la Biblia? Debemos presentar a esa persona delante de Dios, nosotros como intercesores, y rogar por la misericordia de Dios de esa persona, para que el juicio de Dios no le alcance y no le alcance. En esta mañana muchos se tapan los oídos, otros rascan las uñas, otros rascan las costillas, porque no están de acuerdo en lo que les estoy hablando. Pero les estoy hablando 100% palabra de Dios, 100% palabra de Dios, hermanos. Porque con lo que ha destruido la iglesia, y amado hermano, mantiene la iglesia así, la posición nuestra, no de adoradores, sino la posición nuestra de jueces. Y vuelvo y le digo, en ningún momento en mi alma y mi mente está el tolerar el pecado en la iglesia. Solo sé que Dios tiene un día ya señalado, indicado, para juzgar a Héctor, para juzgar a María, para juzgar a José, para juzgar, amados hermanos, a Gerardo, para juzgar a Elber, para juzgar a Luz, para juzgar a Paulina y para juzgarnos a todos. Él ya tiene un día, sabe cuándo, sabe la forma
Él no lo va a hacer a la forma que yo me imagino, sino a la que Él ha designado y ya tiene determinada. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Nosotros solo tenemos que implorar misericordia, favor de Dios. Y si podemos, como dice Gálatas, acercarnos con una palabra de consejo para ayudar a levantar con espíritu de humildad y de mansedumbre, no con espíritu de juez, contándome entre ellos mismos. ¿Se acuerda la palabra que Pablo da respecto a los corintios? ¿Cuál es? Me dijeron que sí con la cabeza. ¿Cuál es? ¿Sí ve? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La que da respecto. Muy bien. Hoy que usted está aquí y que cree que está firme porque tiene la gracia del Señor y está sirviendo y está adorando a Dios y se siente en paz, en comunión con Dios, con los hermanos, no se atreva a juzgar, menos a condenar. Cuando juzgamos ya condenamos. ¿Por qué? Porque hoy puedes estar firme. ¿Pero qué dice el texto? ¿Cómo? ¿Por qué no lo dicen con libertad? Pero no conoce tu mañana, es lo que está diciendo el texto. No conoce su futuro. Usted no conoce qué le puede venir de aquí en adelante, otro día más adelante. ¿Qué cosas pueden afectar su mente? ¿Qué cosas pueden afectar su conocimiento? ¿Qué cosas pueden afectar su relación con Dios? Ni cómo vas a caer o cómo vas a seguir delante del Señor. Por eso no debemos juzgar. Segunda razón por la que no debemos juzgar. Primero, porque no nos pertenece. Segundo, amados hermanos, porque con la medida que medimos vamos a ser medidos. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y vuelvo y le digo, con eso no estoy tolerando. Y puedo traerle muchos ejemplos más. Pero cuando leemos ese pasaje, solo decimos tan impíos, tan malos que era. Y Elí, siendo sumo sacerdote, ¿por qué no reaccionaba? Cuidado. Tomemos ese ejemplo y digámosle al Señor que esto no suceda conmigo. Que yo te pueda servir y mi familia y tu iglesia, Señor, en temor y en santidad. Que no nos dejemos engañar. Que podemos pecar, rezar y empatar. No, iglesia. Eso no está en la palabra de Dios. Ayudemos para que se levanten y se restauren. La palabra es lámpara que da luz a nuestro caminar. La cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan sanidad, necesitan dirección. Alabado sea el nombre del Señor. Dijo este señor Carlos Spurgeon. Como creyentes caminamos en un mundo de oscuridad que se mueve en completas tinieblas. Y bien lo expresó el Señor Jesús en su ruego al Padre por los discípulos, por los redimidos, o sea, por usted y por mí, en Juan 17, 14 y 16, que va a aparecer el texto. Sé que lo sabemos, pero me encanta que lo volvamos a repetir. Si me pueden cambiar, ¿aquí está bien el color de la letra? ¿Ah? Si lo pueden dar que sea más visible, más comprensible, me pareciera excelente. Me gusta ser claro en las cosas del Señor, mucho más con la palabra de Dios. Eso, muchísimas gracias, aleluya. Vamos a Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 17, versículo 14 al 15. ¿Qué nos dice? Tres versículos que nos dejan claro a nosotros en dónde estamos, qué lugar pisamos y quiénes somos. En dónde estamos, qué lugar pisamos y quiénes somos. Somos discípulos de Cristo, somos hijos de Dios, dados por el Padre al Hijo. Amado hermano, estamos en medio de un mundo desviado, lleno de tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y en nuestro deber andar a la luz de la palabra. Entonces el Señor dice claritamente, amado hermano, en este pasaje,
Padre, tú sabes que no son del mundo. Tú sabes que no pertenecen al mundo. Tú sabes que no se identifican al sistema del mundo. Te ruego que los guarde del poder de las tinieblas. Te ruego que los guarde del mal. Alabado sea el nombre de Jesús. De la oscuridad que se mueve en este mundo. Y nosotros miramos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como un texto normal. Pero este texto tiene una profundidad tan inmensa que se ven reflejada en la oración que Jesús hizo al Padre por su vida y por mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Quizás no alcanzamos a discernir ni a entender, hermano, la profundidad de las tinieblas o el avance de las tinieblas que se mueven en este mundo, que en cualquier momento Dios te guarde y me guarde, nos puede afectar negativamente. Y por eso les dice, te ruego. No es una oración sencilla. Te ruego que los guardes. Te ruego que los protejas. Te ruego que los preserves. Oh, santo es el nombre de Jesús. Pero voy más allá. ¿Cómo es que el Señor Dios te guarda a ti y me guarda a mí del mal o del poder de las tinieblas que se mueven en este mundo? Cuando atendemos la luz de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando atendemos y seguimos la luz de la Sagrada Escritura, bendito sea el nombre del Señor. No hay otra manera de Dios guardarnos, hermano, de Dios guardarle y de Dios guardarme. Es siguiendo en obediencia la palabra del Señor. Por eso recordaba los temas que pasadamente el Señor nos ha venido dando, iglesia, respecto a nuestro deber con la palabra, pero nosotros seguimos inmunes. Nosotros continuamos indiferentes en una misma vida de religiosidad, pero sin darle la importancia y el valor a la Sagrada Escritura, para que no caigamos en la tentación, para que el mundo no nos absorba, para que las tinieblas de este mundo no tengan cavidad en nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo obedeciendo y siguiendo la luz que genera la enseñanza de la palabra fiel y verdadera es que nosotros podemos ser guardados por Dios. Él nos dio la palabra para que siguiéndola, obedeciéndola, usted y yo seamos guardados del mal. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Mire, anoche cuando Xiomarita compartía su tema de que las promesas de Dios se cumplen, a mi mente lo primero que vino fue Génesis 2 y 3. Dios le dijo cuando creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén: toda esta riqueza, toda esta bendición, todas estas maravillas, todo esto lo puede disfrutar, puede sentirse placentero, comiendo, paseando, haciendo, deshaciendo, etcétera, etcétera. Todo es tuyo, cójalo, haga como quiera, pero por favor, no vaya a participar, de no vaya a comer. Una promesa de inadvertencia que le está haciendo. Porque si tú no comes, disfrutas de la vida, pero si tú comes, cierta, de verdad, el día que coma de ello, vas a morir. Vas a aparecer, mi gloria desaparece de ti y tú vas a recibir un cuerpo de muerte. ¿Se cumplió lo que Dios le dijo a Adán o no se cumplió? A Adán y Eva se cumplió literalmente. Y así es toda la Biblia. En esa sola frase de mandamiento es toda la Biblia, dimana toda la Escritura, dándonos luz cuando queremos obedecerla. Determinamos creerla y obedecerla, pero amado hermano, si no determinamos creerla y obedecerla, continuaremos en tiniebla, así estemos en el mismo paraíso. Oh, santo es el Señor. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En el paraíso. Pero participaron de las tinieblas, anduvieron en tinieblas y tuvieron que esconderse de la luz, que es Dios.
Uno nunca se puede esconder de Dios, pero ellos creyeron que se escondía. Hoy mucho creyente, amado hermano, anda con la Biblia, recita la Biblia, pero anda en tinieblas. Pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es para que podamos discernir las tinieblas de este mundo y podamos conocer la verdad de Dios y la luz de Dios para permanecer en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, alabado sea Dios. Obedeciendo y siguiendo la luz de la palabra que ella genera en su enseñanza, porque es fiel y verdadera. La doctrina de la palabra bendita ilumina y da claridad tanto a nuestra mente como a nuestros pies de temerosos de Dios, en pro que avancemos por este mundo oscuro y perverso. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por ende, al verdadero creyente, a cada persona, hombre y mujer de Dios, le involucra el tomar y atender la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante. Le repito esa frase. Por ende, al verdadero creyente, aleluya, al hombre o mujer de Dios, aleluya, le involucra el tomar y atender la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante. ¿Por qué le digo que de manera personal? Y suena como ilógico que el pastor le diga lo que le voy a decir, pero a usted no lo salva el obedecer al sumo sacerdote. A usted no lo salva el obedecer al pastor. A usted no lo salva ni lo ilumina el seguir al líder, menos cuando lo condenamos. Josué dijo claritamente al pueblo una vez establecido en la tierra prometida: recuerden todo lo que Dios hizo y ha hecho en ustedes, pero también tengan presente los dioses a quienes servían fuera de la voluntad del Señor y fuera de esta tierra. Ustedes hoy deciden, ustedes hoy eligen a quién servís, si a los Baales, si a los dioses paganos o a Dios. Pero sepan que yo y mi casa serviremos al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. De manera personal. Usted no puede defenderse el día que aparezca delante del Señor o excusarse. Pero es que en la iglesia el pastor decía, pero es que en la iglesia los líderes esto, aquello, pero es que en la iglesia mi esposo, pero es que en la iglesia mi esposa, pero es que en la iglesia mis padres, pero es que en la iglesia mis hijos, pero es que en la iglesia las autoridades, pero es que en la iglesia los empleadores, etc. No, hermano, es de manera personal. Mire, padre, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Hoy dicen que el contexto dice que era la carrera de profesional, amados hermanos, hablando a nivel de tierra, pero se está hablando de la palabra del Señor. Y como un padre, hoy en día hay una madre, tiene mayor énfasis en instruir a su hijo profesionalmente, tiene mayor responsabilidad delante de Dios de instruirle espiritualmente y temerosamente delante del Señor, para que aprenda como persona a depender de Dios, a creer en Dios y a adorar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces involucra el tomar y atender la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante. Y como les decía al comienzo, antes de dar mi tema, hermano, estamos viviendo donde nuestra mirada no puede estar en la organización, en la teología, en la filosofía de la organización. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús y en su palabra no más. Algo que nos vino, que nos compartía, yo le decía a esa persona, nuestra mirada tiene que estar en Jesús a través de la Biblia y no más. No más y no más. De lo contrario, corremos el riesgo, 99.9%, de ser descarriados, de ser aislados, de ser alejados del propósito de Dios. Y como Pablo escribiera a los Gálatas, ustedes empezaron bien, ustedes comenzaron bien. ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió? Para que habiendo dejado el espíritu y la fe, hayan vuelto a las cosas de la ley. Tengamos cuidado, iglesia, y entendamos la Biblia
es lámpara a tus pies, a mis pies, y lumbrera en nuestro diario caminar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué debemos, amados hermanos, atender la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante? Para que pueda ver su camino y discernir lo que en ello hay, y así actuar y vivir para bien de su vida y total agrado del Señor. Involucra a cada persona, a cada creyente, amado hermano, el tomar y atender la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante, para que pueda ver su camino y discernir lo que en ello hay, y así actuar y vivir para bien de su vida, pero para total agrado del Señor, como lo afirma el mismo escritor sagrado en el versículo 9. ¿Qué nos dice el versículo 9 del Salmo 119? Usted y yo no limpiamos nuestro camino, no santificamos nuestro caminar. Amado hermano, no santificamos nuestra relación con Dios con guardar la voz del pastor. Yo soy un instrumento en la mano de Dios y le doy gracias. Y pido a Dios que cada día me guíe en su espíritu, en la iluminación de Él, para enseñarle la verdad y no desviarme de ella. Como dice el texto a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es mi fe, ese es mi deber y esa es mi responsabilidad. Y le pido a Dios que cada día me ayude a hacerlo. Y le pido que a cada uno de los que Dios nos ha dado el privilegio de predicar, tengamos en serio ese texto de la palabra del Señor. Pero ninguno de nosotros limpiamos nuestro camino oyendo, siguiendo a nuestro líder espiritual. El pueblo de Israel bien hubiera podido apartarse aún de ir al tabernáculo, porque el sumo sacerdote actuaba mal y porque los hijos del sumo sacerdote, los sacerdotes, vivían mal. Hubieran podido hacerlo. Nosotros, amados hermanos, guardamos, mantenemos nuestro camino, nuestro caminar, nuestra vida agradable delante del Señor, atendiendo la palabra. No fijándonos en los defectos de los hermanos, no fijándonos en las debilidades de los líderes o de los pastores o de otras personas, del cónyuge, de los hijos, de los padres, de los jefes de trabajo, de nuestros vecinos. No, hermano. Es con atender y seguir la luz de la palabra del Señor que ilumina nuestro caminar para agradar a Dios en esta tierra. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Con qué limpiará? Y dice el joven. Cuando les enseñé, le dije posiblemente era joven o había pasado la experiencia de joven en el caminar con el Señor, y por eso expresó esa frase. Pero yo le coloco al texto: con qué limpiará el creyente, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, su caminar en esta tierra. Con obedecer la palabra del Señor, con seguir la palabra del Señor. Ya miramos que aquellos muchachos no obedecían la palabra de Dios, sino hacían y abusaban del privilegio que Dios le había dado en servir en el altar del Señor. Pero ya Dios tenía cuando iba a suceder lo que tenía que suceder. Amén. ¿Con qué aclarará el término limpiar? ¿Con qué purificará el creyente su camino para no alejarse de Dios? Es lo que quiere decir la luz del texto. Hermanos, con almacenar y conseguir en su alma y mente la luz de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios, porque ella nunca culmina, ella nunca se acaba, ella nunca se agota, ella nunca tiene tiempo de fin. ¿Cuánto es el nombre del Señor? Ella no tiene fecha de vencimiento, aleluya. De modo que la luminosidad que de ella dimana en preceptos, mandamientos y estatutos, en función de lámpara de Dios, queme y purifique el camino de su vida y de mi vida delante del Señor, apartándonos de las tinieblas y del avance de las tinieblas que nos quieren rodear, aún teológicamente hoy en día, amados hermanos. El cuidado que tenemos que tener es tremendo, tremendo.
Yo tenía 17 años cuando fui al tercer congreso juvenil, cuando eso se hacían a nivel nacional en la ciudad de Barranca Bermeja. El pastor nos invitó un día. ¿A quienes nos quieren acompañar? Me quieren acompañar a visitar un viejo y anciano pastor, amigo mío. Yo le dije, yo voy. Y mi hermana que me acompañaba dijo, yo voy. Y fuimos. Llegamos a su humilde casita, donde el calor fluía y nosotros no botábamos sino agua en vez de Coca-Cola. Agua y agua y agua. El hombre tendido en la cama, ya inhabilitado por los sufrimientos de la vida, llevaba 60 años de predicar la palabra de Dios. Y yo recuerdo que le dije con permiso, me le senté al lado de los pies en la cama donde estaba. Él estaba un poquito complicadito con unas almohadas atrás. Hablaba ya muy espacioso. Y me señaló así, mire, así. Dijo, tú, fíjate siempre en la palabra de Dios. Me señaló al pastor mío. Dijo, no se fije en él. Él es humano, él es imperfecto. Él anda como usted, queriendo agradar a Dios. Pero nunca se aparte su mirada de la palabra de Dios. Llevo 60 y tantos años de enseñar la Biblia. He visto tantas anomalías, tantas imperfecciones, tantos engaños en mi misma denominación. Pero la palabra de Dios la sacó del lado de su cabecera, toda amarilla, de lo que la leía y la estudiaba. Nunca se equivoca y siempre es perfecta. Yo era joven, todavía como tontico para entender bien las cosas. Eso me quedó sonando. Y salimos de ahí. Y todavía hacíamos parte del descanso. Y al llegar al templo central le dije al pastor, ¿qué me quiso decir ese anciano predicador? Me llevó al asiento de atrás y me dijo que nunca se fije en mí, nunca se fije en los conferencistas que están allá, hoy quizás ungidos por el Espíritu Santo. Nunca lo tenga como referente, siempre fíjese y tenga referente la palabra del Señor. Ámela con todas sus fuerzas, viva para Dios y pídale al Espíritu Santo que la pueda entender y la pueda obedecer. Es ella la que te bendice y te premia. Yo lo abracé, lloré sobre su pecho. Le dije, gracias, pastor. Yo te amo tanto que siempre te he admirado. Pero hoy me dices una verdad. Y siempre mi vida ha estado basada en la Escritura. Mi vida cristiana de temeroso, de predicador, de hijo y siervo de Dios ha estado fundamentada en la palabra de Dios. Y he tenido que enfrentarme a consiervos por cosas que no son, porque no están en la Sagrada Escritura o en el contexto de la Sagrada Escritura. Siempre le busco a un texto el por qué, el para qué, amado hermano, el cómo, etcétera, etcétera, hasta que Dios me confirma lo que está queriéndome decir en esa preciosa palabra. Y entonces no me importa lo que dijo fulano de tal, no me importa lo que escuché en tal conferencia, me importa lo que me dice el Señor por medio de su Espíritu y la preciosa palabra de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Les estaba diciendo entonces, amado hermano, ¿con qué limpiará al creyente su camino? Con guardar. ¿Con qué aclarará? ¿Con qué purificará su caminar delante de la presencia del Señor? Con almacenar, conseguir en su alma y tener en su mente la luz de la palabra, de modo que la luminosidad que de ella dimana en preceptos, mandamientos y estatutos, en función de lámpara de Dios, queme y purifique el camino de nuestra vida delante de Dios. Aleluya. Hermanos y todos los temerosos, nosotros debemos y podemos caminar a la luz de esta palabra de Dios, pues solo así es que no vamos a tropezar. Cuando seguimos a la luz de esta palabra, es la única manera de no tropezar. Pero
Una cantidad de creyentes que dicen: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tropiezan en el comportar de la esposa, tropiezan en el comportar del esposo, tropiezan en el comportar del hijo, tropiezan en el comportar del hermano, tropiezan en el comportar del líder, tropiezan, amados hermanos, en el comportar de la autoridad. Pero esta Biblia, esta palabra es tan hermosa que me dice: no, fíjese siempre en Dios, en el cual siempre hay perfección, justicia y verdad. Yo quiero que la justicia sea allá, antes que llegue a la pared, aquí. Pero Dios dice: no, tiene que pasar 120 paredes, va, y allá va a ser el momento de la justicia. Entonces nosotros no aguantamos, no esperamos. Dios es injusto, Dios no es veraz. Vea que Dios no cumple. ¿Por qué permite esto y esto? Recuerde, nosotros estamos aquí y Él está arriba. El texto que ayer utilizó Xiomara para la enseñanza, recordamos que nos dice que Dios es hombre y es hijo de hombre. Él no es hombre, usted y yo somos hombre, somos carne, Él no es carne. Él no es hijo de hombre, Él no es descendiente de humano, Él es perfecto y eterno, aleluya. Santo es el nombre de Dios. No le exija a Dios que se manifieste antes de que llegue a la puerta. Dígale: Señor, gracias, permítame seguirte mirando y saber que tú tienes un momento en el cual revelará tu justicia perfecta. Amén, aleluya. Hermano, es hermoso cuando nosotros permitimos. Y por eso les digo, hoy voy a mirar un solo texto, porque es que hay mucho que sacar de esa verdad. Pero nosotros: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cogemos una antorcha: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como si eso fuera todo. No, hermano, es una simple ilustración, pero la verdad del texto va mucho más allá. ¿Cuántos han dejado de servir al Señor en el altar? ¿Cuántos han dejado de seguir a Cristo? Que porque el esposo, la esposa, el cónyuge, el hijo, el padre, el hermano, etcétera, es una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Cantidad de gente, como pastor se lo digo con razón, cantidad de gente. Porque usted y yo, como humanos, hijos de hombre y hombres, buscamos perfección, exigimos perfección, y como no la vemos, juzgamos, y el juzgar nos condena y nos lleva a abrirnos del paso del Señor y de la voluntad del Señor. Que el Señor tenga misericordia de cada una de nuestras vidas, mis amados hermanos. A la luz de esto, interpreto a 1 Corintios 7, cuando la Biblia dice: bueno, si la mujer o el marido se separa del cónyuge, sepárese por un tiempo, o si no, quédese sin volverse a casar. Ojo, la filosofía hoy, la teología hoy del cristianismo: Dios es un Dios que da soluciones. ¿No pudo vivir con ese negro? Sepárese. Dios es un Dios que da soluciones. No pudo vivir con ese ojo verde. Sepárese. Y una vez teniendo en su mano un divorcio, venga y yo lo caso. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es luz a nuestro caminar y lámpara a nuestra vida. Si se separa de su esposo o de su esposa, quédese sin casarse. O aléjese por un tiempo, sepárese por un tiempo y vuelva y diga: tú eres mi esposo, no puedo vivir sin ti porque yo voy a dar cuenta a Dios por ti. Pero la filosofía hoy, ¿qué dice? La teología hoy, ¿qué dice? Lo que el mundo dice. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Eso es solo para colocarles un pequeño ejemplito de las cosas como hoy están torciendo la Sagrada Escritura, cómo hoy están desviando la palabra del Señor. Para mí, la única que es inquebrantable en el mundo es la palabra de Dios. La que es inquebrantable, inquebrantable, inquebrantable es la palabra de Dios. Y a ella debemos estar sujetos porque es luz para nuestro buen caminar en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra ilumina como una lámpara encendida. La palabra ilumina
como una lámpara encendida. Bendito sea el nombre de Dios. No sé si sí, no, y me atrevo a decirle que no. Usted no es de las personas que se sienta a mirar. ¿Qué quiere decir que como una lámpara encendida? Y quizás sencillamente miramos que alumbra y punto. Pero no permitimos lo que Él está hablando o lo que la Biblia está revelando a nuestra vida a través de esta preciosa frase. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se hace alusión a la lámpara en el texto? Porque precisamente se hace alusión debido a que las lámparas o antorchas que se llevaban de noche delante de las caravanas orientales judías, las cuales eran frecuentes y durante largas horas de la noche, para esta manera evitar el fuerte calor del día. Poco hacían caravana en el contexto de la época en el día, solo obligatoriamente que les tocara. Todo era de noche para evitar el fuerte y desesperante calor y las de arena caliente que venían sobre sus vidas. Por eso la noche era una noche de mucho riesgo, y me encanta, de mucha tiniebla. Y cuando el texto dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿algo me quiere decir por qué dice eso el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se da cuenta que somos difíciles para interpretar la palabra del Señor? Porque Él entendía que andábamos en un mundo de oscuridad, como andar a la medianoche con una lámpara por los desiertos. Él sabía que andábamos en un mundo lleno de tinieblas, como se andaba de noche en esas caravanas. Ay, santo es el nombre de Jesús. Mire, aquí hay hermanos mayores que mí y de mi edad, y para ellos es que les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes en su vida han tenido que andar o tuvieron que andar en la noche a la luz de una lámpara? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que andar o han andado en horas de la noche a la luz de una lámpara? Díganme amén. Más o menos 12 personas. Levánteme la mano ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me peleé por uno. La segunda pregunta es para usted mismo, los 11 que me levantaron la mano. Yo ahorita les doy mi compartero, mi experiencia. Teniendo en cuenta el texto que estamos estudiando, ¿qué experiencias nos pueden compartir? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Teniendo en cuenta esto, ¿qué experiencia ustedes 11 o a lo menos 4, bien, gracias Mesías, nos pueden compartir hoy a los que no andaron en tinieblas con lámpara? Ay, santo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Están contentos? Diga: Dios vive. Ay, despierta ese cuerpo y atiende a Dios. Aleluya. Amén. A ver, colóquense de pie. Hacen así sin pegarle al otro. Gloria sea el nombre. Coloque de pie. Haga que así. Diga: Dios es bueno, Dios me está hablando y su palabra es luz para mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Eso, amén. Gloria Los que a no Dios. es porque ya están que se duermen. Cuando puede echarle un pellizco yo. Flojos. Amén. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Nos sentamos y vamos a oír las experiencias de los hermanos. Lo que era o lo que es realmente, aunque hoy día poco se ve, andar en altas horas de la noche a la luz de una lámpara. Pedrito, brevemente vamos para adelante. Quiero compartir una experiencia yendo por una montaña. Ajá. El camino de herradura, pero era montaña al lado y lado. Y entre más avanzábamos era más densa la oscuridad. Y tanto mi padre como yo ya no mirábamos con la lámpara porque estaba acabando la batería. Y mi padre dijo: si yo conociera el camino, apagaba esta linterna que no funciona. Pero no lo conozco el camino. Y nos quedamos quietos desde que ya no hubo más linterna, ahí hasta que amaneció, porque no fuimos capaces de andar sin la lámpara, sin la luz. Entonces yo al pie de mi padre temblaba del miedo, porque estaba demasiado oscuro. Se daba miedo. Entonces esa es mi experiencia. Se acabó la batería de la lámpara y nos quedamos ahí. Una vez la lámpara se quedaba sin petróleo, se acababa sin combustible o sin pila, hermano, llegaba el miedo de la oscuridad. Tremendo. ¿Qué más?
Otro hermano, otra hermana. De los 11 que levantaron. Está el hermano José, está la hermana Mercedes. El hermano Elirio también me levantó la mano. Dios me le bendiga. Amén. Que cuando uno se descuidaba por donde iba la luz, Póngale tenía cuidado. el de tropezar, el de caerse. Cuando uno se desubicaba del reflector o la iluminación de la lámpara, corría el riesgo de tropezar y caer. Póngale cuidado en la aplicación espiritual. Me echó la mano el hermano José. Estamos aprendiendo, ¿cierto, iglesia? Sí. Aleluya. Buenos días. Sí. Pues, mi experiencia en eso es que Tiene voz de presidente, cuando ¿no? yo estaba allá en la casa que estábamos pequeños, pues mi abuelita siempre me convidaba a botar la mica, ¿no? Ella sentada ahí. Entonces teníamos que siempre prender Alabado sea la Jesús. lámpara para llevarla hasta allá donde estaba, por ejemplo, el baño, que era Sí. lejos en ese tiempo, ¿no? Bueno, la activación era que nosotros íbamos con la lámpara y veníamos con ella. Eso era la alumbrada que los tenía, pues la lámpara a nosotros. Muchas gracias. ¿Cuál fue la experiencia del hermano? Para ir al baño tenía que ir con la lámpara. Si no iba con lámpara, de pronto un alacrán le picaba, ¿no? Santo el nombre del Señor. Y le quitaba aquella cosa, santo el nombre de Dios. ¿Quién más nos comparte? A ver, está la hermana Rosalba, Elizabeth, como que también, ¿no? Ah, no. Yo vi por aquí mamá lo levantaba porque, o sea, ustedes no pasaron experiencia, eran como aquellos que se le llaman detrás de los hijos los mudos, allí iban así, santo el nombre de Jesús, tremendo, tremendo. Cuando tenemos que confrontarnos, nos achicamos, ¿cierto? Eso no es ser sincero, eso no es tener carácter, perdone que les diga. Dígame, hermana. Bueno, en mi experiencia cuando estuvimos en el campo, porque pues fui criada en el campo, y cuando conocimos de las cosas del Señor, íbamos a ciertos lugares A que culto. nos tocaba pasar por una montaña, y nosotros llevábamos nuestra lámpara, nuestras linternas, Ajá. pues con baterías buenas Sí. para que sí Ah. pudiera alumbrarnos y nosotros pudiéramos pasar, porque pasábamos por charcos, por una quebrada que había. Entonces eso nos guardaba de que nosotros no tropezáramos y llegáramos al lugar, porque pues era un sendero por el cual teníamos Ajá. que pasar para llegar a esa estación de un ferrocarril donde nosotros íbamos a llevar la palabra del Señor. Entonces ella es la que nos alumbra para no tropezar y para permitir ver el camino. Amén, amén. Bueno, hermana María, ya voy a cerrar. Está él, pero es que no me gusta que yo tenga que rogarle que usted diga lo que Dios hace en usted o lo que Dios es en su vida. A mí no me gusta eso. Primero porque a Dios no le agrada. Hermano, cuando yo me crié también en una finca y nosotros nos alumbrábamos con vela, y en el momento que estaba oscuro y se nos apagaba la vela y ir caminando, quedábamos, o sea, en tinieblas, total, se nos perdía el camino, o sea, hasta ahí llegábamos porque no podíamos avanzar. Hasta ahí quedaba. Bien, Elber. Señor Bueno, lo hermanita, bendiga. brevemente, ¿no? Hermanos, nosotros también vivíamos en la montaña, Sí, y cuando teníamos que salir nos alumbramos con un mechón, sí. y donde se apagara ese mechón, pues ahí quedábamos, no podíamos continuar. Tanto. Teníamos que esperar que nos volvieran a prender el mechón para continuar. Traerán petróleo para el mechón. Muy bien, ahora sí, hermano Elber. Pastor, mi testimonio, mi historia es inversa, es por falta de lámpara. Y es que en una ocasión en el Valle del Cauca, llevamos un objetivo y llevamos un horario ya trazado para llegar al objetivo. Y un soldado más o menos de la mitad de la unidad, hubo un descanso, o él creyó que había un descanso porque adelante de él había una figura de una persona quieta. Ajá. Y pasamos como 3 horas esperando que nos moviéramos y a la final, venga, pero ¿qué pasó? No es que estamos cortos de tiempo. Cuando nos adelantamos no había nadie. O sea, la mitad ya se había ido y nosotros hemos retrasado la unidad a causa de que esa persona por falta de luz retrasó la operación. Tremendo. Miren ustedes, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Voy a contarles mi experiencia. Siempre sabe que todo me gusta escribir, porque ya la vejez le mete goles a uno.
Como la selección de Colombia, va lista, pero cuando se enfrenta a Argentina fácilmente le hacen el gol. Y ahí quedan. Primero, que si no estábamos diligentes, eso no lo decían nuestros papás, a seguir la luz que daba la lámpara, corríamos el riesgo de pisar a los que iban delante de nosotros. Número uno. Y si pisábamos a los de delante, éramos sin perdón. Su cascarazo nos daba, su sacudonazo, su juetazo y hacia adelante. Ajá, porque no se podía pisar a nadie. Eso era irrespeto a las personas. Segundo, hermanos, tropezábamos con piedras porque los caminos no eran esto, eran hoyos, eran aquí así, barranco por lado y lado. Tropezábamos con piedras al perder la visibilidad de la luz. Y quiero que estén en el contexto espiritual cuando la Biblia nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente tropezábamos con piedra, también con tronco, porque como le digo, los caminos eran ásperos, no eran allanaditos. Con piedras, con tronco, hermano, pero también con raíces que atravesaban el camino. Le metíamos el pie, pum, volábamos encima del otro, o volamos contra una piedra, el chiringo de la sangre que corría por nuestro cuerpo. ¿Y quién le iba a hacer curación? Póngale unas hojas ahí o un trapo, amado hermano, y avance. Corríamos muchos riesgos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Caíamos en charcos, porque eso eran los caminos. Quedamos embarrados y juguete encima por haber descuidado la luz de la lámpara. Nos pegábamos contra los barrancos al tropezarnos, o nos íbamos hacia el precipicio y pues nos agarraban aquí así, tremendo, hermano. Quizás los hermanos, lo mayor que nos dijeron, nos parábamos porque no había luz. No, no es eso lo que les quise decir ni preguntar. Denos las experiencias que vivieron cuando perdían la luz, cuando andaban a la luz de la lámpara o perdían la visibilidad. Los riesgos, los peligros, que es lo que nos muestra el pasaje. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, santo es el nombre de Dios. Pero no solo eso, al no seguir la luz de la lámpara, éramos expuestos a la mordida de serpiente, a la mordida de araña, a la picada de alacranes y de otros insectos y animales nocturnos, amados hermanos. Y al otro día hinchados, y al otro día vuelto nada, y llore porque qué más tenía que hacer. Mire cuántos peligros somos expuestos cuando no seguimos la luz de la lámpara para nuestra vida espiritual, amados hermanos. Son cantidad. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas que abarcan al mundo son inmensas. Y hay muchas formas de que las tinieblas penetren a una vida que abandone la luz. Hay muchas formas y maneras que las tinieblas afecten negativamente a la vida de un cristiano que deja a la palabra como la luz que ilumina su diario caminar. Oh, santo es el nombre del Señor. Esto mismo sucede en el contexto espiritual si como personas temerosas de Dios no andamos a la luz de la lámpara de vida. Y por eso le digo, la mente de muchos, la memoria está llena de esto, pero sus pasos andan en tinieblas. Sus pasos no tienen dirección de la iluminación que da la palabra que está en la memoria. Y por eso al principio les decía el cuidado que debemos tener, porque si la luz que da esta palabra ilumina nuestra alma, ilumina nuestro entendimiento y guía nuestros pasos, nada ni nadie nos va a engañar. Nada ni nadie nos va a separar, amados hermanos, del propósito de que la luz un día haya venido a tu vida o a mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. No sé en qué manera se pasó el tiempo, me disculpan, me da tristeza acabarlo aquí. Me falta muy poquito, pero ustedes sé que ya no soportarían más. ¿Sí soportan? ¿Cuántos dicen amén? Adelánteme la mano.
Bueno, habiendo mayoría, por ellos me voy. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la palabra de Dios no solo nos ilumina el entendimiento en el conocimiento de la voluntad divina, sino que también como en el camino de oscuridad del mundo, da luz a nuestros pies para seguir el buen camino y abandonar al malo. Y no desviarnos del verdadero, abandonar los peligros del mal, de las tinieblas. Por eso debemos dar alabanza y gratitud al Señor por esta palabra y no tenerla empolvada en la casa. Y no solamente leerla cuando venimos al culto, sino diariamente pedir esa luz, para que esa luz ilumine nuestro caminar de tanto engaño, maldad, perversidad fisiológica, moral, amado hermano, intelectualmente en esta tierra. Hoy les hago una pregunta. ¿Por qué cree usted que hoy los padres no corrigen a los hijos? Cuando la Biblia dice que hay que hacerlo. Dice la hermana, porque desconocen la palabra del Señor. Entonces les hago la pregunta a ver si me la entienden más directamente. ¿Por qué a nosotros nos daban garrote nuestro padre y un día no le dan cuero a los hijos? ¿Ah? Porque tenían autoridad. Se cree que no es necesario, es anticuado. Porque anteriormente nuestros padres tenían conciencia, tenían deber de educarnos, de formarnos y corregirnos. Hoy no tienen eso los padres, amados hermanos. ¿Eso qué se llama? Abandonar la luz de las Escrituras. Abandonar la luz de las Escrituras. ¿Cómo es posible? Yo no podía tener 15, 16 años y llegar un día, hermano, y sacar un cigarrillito y... Una palma llegaba, me volteaba, rentaba la jeta y me mandaba al piso. Le he dicho que usted todavía no está para que pume. Pero yo un día un zurrón de 7, de 9 años, perdón el término zurrón, hermano, se unió allá con otros de la escuela o del internet, hermano, y fume que no es que... Y le dio por llegar un día. ¿Y usted por qué está fumando? Porque me gusta, porque me parece bien, porque a mí me hace sentir bien. Y usted no me lo puede prohibir. Se achicopaló el padre y la madre. Él tiene libre voluntad. Él es una persona. Yo no lo puedo lastimar y menos traumatizar. Traumatizar porque ese es el sentir de él. Entonces, le estoy hablando de 8, de 9 años. Entonces a la edad de 12 años el chino lo roba a sus familiares, roba a todo el que llega a la casa, le acaba con las cosas. ¿Y qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? Berrear y berrear porque no tiene nada más que hacer. No es capaz de entregarlo a la autoridad. No es capaz porque mi hijo es mi sangre, que lastimosamente no lo supo formar. Tiene que aguantarse, tiene que soportarse. Terrible iglesia. Solo esta es lámpara para nuestra vida. Amén. Vuelvo y les digo, la palabra de Dios no solo ilumina el entendimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que también como lámpara en el camino de oscuridad de este mundo, da luz a nuestros pies para seguir el buen camino y abandonar al malo y sus peligros. Por eso damos alabanza y honra a Dios. La palabra de Dios en su propiedad, aleluya, de lámpara que alumbra, nos dirige en nuestro caminar y obrar. ¿Cuántos dicen amén? Y sin ella en la vida del temeroso, el mundo sería indudablemente un lugar tenebroso y de muerte. Por ello es que el adorador afirma que la exposición de la Biblia alumbra, haciendo que los sencillos puedan entender. Los corazones de piedra nunca podrán entender, pero los corazones humildes y sencillos entenderán, dice el versículo 130 del mismo Salmo. Amén. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Bendito sea el nombre del Señor. El sabio escritor de Proverbios ratifica esta verdad. Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Aleluya.
y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Y esto es la Sagrada Escritura para el temeroso. Esto es la Sagrada Escritura para el temeroso, hermanos. Yo les empatizo, estoy hablando a gente temerosa, a gente creyente, alabado sea el nombre de Dios. En el texto de hoy, el escritor reconoce y afirma el valor que tiene la palabra del Señor como luz y guía para su vida de temeroso de Dios. Es por ello que en los versículos 106 y 107 hace el juramento y ratifica su voluntad de seguir y obedecerla, aunque se encontrara en grande aflicción, puesto que por medio de su luz y guía él era fortalecido, era vivificado. ¡Qué bendición! Alabado sea el nombre del Señor. Dice: juré y ratifiqué que guardaré su justo juicio. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Dios, conforme a la luz de tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En conclusión, familia, hermanos y amigos, hoy que vivimos en tiempos de confusión, de inseguridad, de corrupción, de apostasía y de una cantidad de caminos desviados y de engaño en total oscuridad, como temerosos e iglesia tenemos la dirección e iluminación segura y firme de la enseñanza y guianza de la palabra preciosa de Dios, como la única luz que afirma y sostiene nuestra fe y esperanza en las grandes y maravillosas promesas del Señor y Salvador. Por ende, es nuestro privilegio y deber de amarla, estudiarla y obedecerla con toda nuestra alma, mente y ser, porque es de esta manera que somos guiados por su iluminación y brillo de vida y verdad. Que el Señor los bendiga y que este texto no siga solamente en la memoria de ustedes. Que este texto afecte todo nuestro vivir y caminar como temerosos de Dios en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, el camino a ti, Señor, y la verdad, te exaltamos por tu palabra preciosa, Señor. Por tu palabra maravillosa, oh Dios. Y en tu infinita gracia, Señor, que no solamente en el mes de octubre nos recordemos de la Biblia o de textos de la Biblia, sino, Señor, que en el mes de octubre y siempre la luz de esta palabra ilumine nuestro entendimiento para agradarte, para vivir para ti, y Padre de luz a nuestro caminar por este mundo de tiniebla, a fin, Señor, de que tú seas honrado, exaltado y que demos a conocer, Señor, sin importar lo que digan de nosotros, que tú eres, Señor, la verdad, el camino que conduce a vida eterna, amado Dios. En el nombre de Jesús, haz que tu palabra cada día ilumine mi entendimiento, ilumine mi alma, ilumine mis actos. Padre, alumbre mi caminar, lo mismo que el de tu iglesia que te teme, Señor. Y envía, Señor, de que en nuestra vida haya frialdad y demos lugar a que avance la oscuridad. Señor, la luz de tu palabra avive el fuego del Espíritu Santo en nosotros, Señor del cielo, y podamos hacer resplandecer la luz en medio de las tinieblas, como lo confesó y afirmó nuestro amado Rey. Señor, que la luz resplandece en medio de las tinieblas, Señor. Sabemos que el mundo está lleno de mucho tropiezo en el contexto espiritual, Señor, y que aún hoy fácilmente la teología y la filosofía lleva, Señor, a considerar al ser humano en su parte débil y carnal, sin tener en cuenta que tu palabra es viva, es poderosa, es verdad y es luz que deshace todo aquello que está en contra de la verdad del cielo para con nuestra vida. Ayúdanos a no fijarnos en nuestros semejantes débiles, porque somos humanos todos. Ayúdanos a no juzgar ni sentenciar a nadie. Ayúdanos a tener nuestra mirada en ti a través de tu palabra y a ser de aquellos que perseveramos firmes y constantes, Señor, sabiendo que el conocerte y el obedecer la iluminación de tu palabra nunca es en vano, Señor, y que hay un grande galardón para los que hasta el final de nuestro día te amamos, te esperamos, obedeciendo y siguiendo la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor, con acción de gracia y paz sea sobre tu iglesia.
y la familia de tu iglesia. Amén y amén. Mis hermanos, discúlpenme que me pasé el tiempo, no me di cuenta si que me pasaron tarde o es que aquí a mí corre más el tiempo. Dios me les bendiga, no se dejen robar la bendición de esta palabra, disfruten el resto de día y que es a partir de esta semana, miren la luz que hay en la Biblia y sigamos esa luz. Bendiciones.